Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho Fiscal y de Administración. Ya estamos aquí nuevamente para entender lo que viene siendo el derecho fiscal y la importancia que tiene en tu vida profesional, en tu vida futura como administrador. Sabemos que las personas, usted y yo y las empresas no son ajenas a las contribuciones. Contribuciones de todos aspectos, todos los tipos que hay que estar pagando al Estado. Contribuciones que a veces no nos gusta, nos molesta el tener que estar pagando, el tener que nos hagan descuentos con motivo justamente de las ganancias o la compra que hemos hecho. Sin embargo, espero que hayas entendido la razón por la cual el Estado hace este tipo de cobros o nosotros hacemos este tipo de pagos. Como sociedad pues, necesitamos muchos servicios, muchos servicios. Ya los he enumerado desde la primera clase y no está por demás recordarlos, desde lo que es la vigilancia, la policía, los bomberos, lo que son los panteones, lo que viene siendo la luz pública, el alumbrado público, lo que son las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera. Que difícilmente nosotros como sociedad nos organizaríamos para hacerlo. Difícilmente en la cuadra, como decimos, en el barrio o en la colonia o en el pueblo donde estamos, difícilmente nos podríamos poner de acuerdo todos los habitantes del lugar, aunque a todos nos beneficiaría, pues difícilmente nos pondríamos de acuerdo en cuánto aportaríamos cada uno y cómo se aportaría. Los que hemos vivido la larga experiencia de vivir en condominios, unidades habitacionales, se da ese fenómeno. Cuando la gente se quiere organizar para que tengan justamente los servicios de vigilancia, la puerta esté cerrada y no cualquiera puede entrar, para que esta se tenga todo este tipo de cosas, pues los condóminos no nos ponemos de acuerdo. Nunca falta el que es muy caro, el que están haciendo negocio, el que realmente están robando. Nunca falta el que siente que se les está cobrando de más, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta perspectiva, sería muy difícil que nuestro barrio, nuestra colonia, a ver, señores, necesitamos poner una escuela, necesitamos hacer, pavimentar pues la carretera, necesitamos poner banquetas, y somos tantos, nos toca de a tantos, y vamos a poner mano de obra si no queremos que nos salga más caro. Los domingos nos venimos aquí o el sábado y entre todos los señores y los señores hacen esto, haces esto, pues va a ser muy difícil. Así que jóvenes, vamos pues a entender un poquito más de lo que significa el aspecto fiscal dentro de lo que viene siendo vivir en sociedad. El tema que vamos a manejar ahora son los ingresos extraordinarios. Ya en clases anteriores hemos visto que el gobierno obtiene ingresos ordinarios, es decir, aquellos ingresos o recursos económicos de manera normal obtiene el Estado, precisamente porque no hay contingencias, porque todo está previsto, todo está contemplado. Así como mamá tiene contemplado el gasto de la quincena y sabe qué es lo que va a comprar, cómo va a comprar, etcétera, etcétera, de igual manera el Estado tiene contemplado sus erogaciones, sus gastos anuales. ¿Cuánto necesita para cubrir el sueldo de los maestros, el de sus empleados, los famosos burócratas, el financiamiento o lo que viene costando las obras, en este caso el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y todo lo demás? Entonces todo esto ya lo tiene contemplado el gobierno como si fuera precisamente su presupuesto, su gasto. Y de esta manera él sabe de dónde va a obtener este dinero, del impuesto a la renta, el impuesto del IVA, etcétera. Pero compañeros, al igual que en las familias, nunca faltan los imprevistos, nunca faltan las contingencias que lamentablemente, pues así como usted y yo no somos adivinos para saber cuándo un familiar nuestro se nos va a enfermar, cuándo vamos a requerir mayor dinero por alguna contingencia que nos presentó, de igual manera el Estado o los países o los gobiernos. Ellos tienen contemplado pues lo previsible, lo que más o menos se espera, lo que más o menos se puede contemplar, que lluvias, que tormentas, cosas por el estilo. Pero sin embargo hay fenómenos o hay situaciones que no son predecibles ni previsibles. Lamentablemente el ser humano no tiene toda esa capacidad para pronosticar las desgracias, los fenómenos naturales que pueden afectar y pueden perjudicar. De esta manera, compañeros, en cualquier momento ante este tipo de fenómenos, el Estado necesita dinero de más. Los gobiernos requieren tener mayores recursos. No se había contemplado un sismo, no se había contemplado una inundación, no se ha contemplado el coronavirus, y ve todo lo que ha causado el coronavirus. Afectó no solo a las personas, no solo a las empresas, sino también al gobierno. No tenía contemplado estos gastos extras, o estos gastos de más, que las vacunas, que la atención médica, que los hospitales, que las camas, que más médicos, que tantas y tantas cosas, que los apoyos a pequeños negocios, a microempresas, a empresas familiares. Entonces, como puedes ver, compañeros, el Estado
debe tener también previsto este plan B, vamos a llamarlo así, en donde ante cualquier contingencia o cualquier imprevisto, el Estado tenga ya determinado o a sabiendas de dónde puede obtener ingresos extra. Ingresos que no se tenían contemplados, ingresos obviamente que no se habían visualizado, porque se parte pues de lo normal, de lo que viene siendo los gastos propios, de lo que viene siendo el servicio del Estado, la obra pública del Estado, y cosas por el estilo. De esta manera, los ingresos o las contribuciones extraordinarias, compañeros, son todos aquellos ingresos o recursos económicos que recibe el Estado ante o para atender contingencias o imprevistos que insisto, no se tenían visualizados, porque lamentablemente todavía la ciencia no tiene esa cualidad de predecir maremotos, terremotos y cosas por el estilo, que viene a provocar no solo desgracias personales, muerte, sino destrucción de recursos materiales, y esto implica, por tanto, tener que erogar mayor cantidad de dinero. Las personas o los gobiernos, al igual que las personas, pues de repente, pues sí tenemos dinero, pero no para cubrir este imprevisto. Es entonces cuando empiezan los famosos ingresos o contribuciones extraordinarias. Aquellos recursos que el Estado se vio obligado a recaudar, a obtener, ante situaciones o problemas que no se tenían previstos, que no se tenían contemplados, y que por tanto, al presentarse intempestivamente, requieren de su pronta solución, de su pronta obtención de recursos, para poder satisfacer este tipo de problemas, este tipo de situaciones. ¿Cuáles son estos problemas? Pues son los fenómenos y hechos imprevistos o contingentes que se presentan de manera natural, que se presentan dentro de la ciudad y que requieren su pronta atención y solución. Los que vivimos la amarga experiencia del temblor del 85, del sismo del 85, independientemente de qué es lo fundamental, bueno, en el sentido de que hay que atender las desgracias personales, las muertes de las personas, el hecho que se hayan destruido edificios, casas y por tanto afectado el patrimonio de muchas personas, los vehículos, las avenidas y tantas cosas, requería por tanto que el Estado interviniera o que los Estados intervengan con los servicios necesarios para pues atender, dar la atención médica, la atención hospitalaria, la atención quirúrgica para poder atender a estas personas, pero también para poder cubrir o para poder ayudar a las gentes que de la noche a la mañana pues se quedan sin patrimonio, se quedan absolutamente sin nada. A las empresas que de igual manera, de la noche a la mañana, pues todo lo que tenían simplemente desaparecen, por así decirlo, físicamente, aunque no legalmente. Nosotros hemos visto, creo que usted ya estaba, el maremoto que azotó en la parte de Asia, por la parte de Japón y la parte de esta zona. Un maremoto que vino a afectar a todo lo que es Japón, gran parte de Japón, que afectó su planta nuclear y junto con ello pues una serie de instalaciones, de cosas por el estilo. Ahora usted y yo estamos viendo lo que es la pandemia del coronavirus. Recordemos que cuando aparece pues se pronosticaba que un par de meses, que quizás medio año y quedaba saldado. Y aunque la ciencia en este sentido lo detectó, lo predijo, pues yo recuerdo que al principio hablaban de 2 o de 6 meses. Y después se fue prolongando y la cuestión es que ya llevamos un año y se sigue prolongando todo esto. Y usted y yo estamos viendo lo que significa este tipo de pandemias, este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones imprevistas. Nadie sabía ciencia cierta lo que iba a pasar. Ni las potencias mundiales, China, Estados Unidos, Japón, Alemania, tenían contemplado o previsto esta situación. Es por eso que el Estado, compañeros, debe de tener una forma de poder obtener ingresos para poder atender este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos y sobre todo darle su pronta atención y su pronta solución, compañeros. ¿De dónde va a crear el Estado nuevos ingresos? Bueno, cuando el tiempo lo permite y cuando la situación lo permite, pensemos en el coronavirus, pues no hay empleo, y usted me dirá con justa razón o con mucha lógica, bueno, ¿de dónde el Estado quiere sacar impuestos si la gente no tiene el recurso, no hay trabajo y cosas por el estilo? Es decir, hay que contemplar en forma general, en forma universal, todo lo que implica este tipo de fenómenos. E insisto,
Usted como futuro empresario no puede estar ajeno a lo que pasa a su alrededor, a lo que sucede a su alrededor. No necesariamente los fenómenos naturales van a provocar ese tipo de situaciones. No necesariamente la naturaleza es la causante de estas desgracias. Los fenómenos sociales también provocan este tipo de desgracias, compañeros. Imagínate que usted y yo viviéramos en la época de la independencia de México, en la época de la Revolución Mexicana, donde México lleva a cabo una guerra interna entre mexicanos, donde se da una lucha interna entre mexicanos, en donde pues obviamente no hay trabajo, se suspende el trabajo, las empresas, las vías de conexión, en aquel tiempo de la revolución, el ferrocarril, es tomado por los revolucionarios, no se permite por tanto el traslado de mercancía, o no es posible, mejor dicho, el traslado de mercancía, las carreteras, los caminos, los pocos que había, son objeto de asalto por parte de unos o de otros. Entonces, como puedes ver, hay problemas. El ejemplo lo tenemos también en Venezuela, lo tenemos, por ejemplo, el caso en Nicaragua, donde se han impuesto dictaduras, donde han provocado inflación y han provocado una serie de fenómenos y de problemas, ¿sí? Entonces, como puedes ver, no necesariamente hay que pensar en la naturaleza, sino en el aspecto social. Y usted como futuro empresario debe de visualizar eso. Por eso la importancia de que te empieces a llenar de noticias, te empieces a ver tu contexto, tu entorno. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en otros países? Porque nos afecta. Imagínate y dejemos un poquito volar nuestra imaginación. Si en Estados Unidos se ha dado un caos, como ha pasado en otras partes del mundo entre Trump y Biden, donde Trump hubiera tomado, sus seguidores de Trump hubieran tomado la Casa Blanca, y se hubiera creado una especie de manifestaciones, de mítines, como los vemos en Francia, como el 68, vamos a, no más como el 68. Entonces, como podemos ver, son situaciones que van a afectar la economía, que van a perjudicar a las personas, que van a perjudicar a las empresas y que obviamente van a perjudicar al gobierno. Entonces, hay que entender la importancia que significa el estar al tanto de lo que pasa en el mundo, al tanto de lo que sucede. Recuerda que el año pasado, si no mal se va la memoria, se visualizaba, incluso ya exagerando, la Tercera Guerra Mundial entre lo que era China, lo que era Corea del Norte y Estados Unidos. Recuerda que China y Estados Unidos se metieron en problemas de dimes y diretes. Inclusive recuerda que Trump hablaba del virus chino, dando alusión de que ellos provocaron el virus, etcétera. Hoy actualmente fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a China, a Wuhan, o como se pronuncia, para investigar cuál fue el origen de este virus mortal. Y Estados Unidos manifestó que no estaba muy de acuerdo con los resultados o las conclusiones de los científicos que han ido a investigar el origen del coronavirus. Entonces, como tú puedes ver, en cualquier momento hay tensiones que pueden afectar. Hay tensiones que pueden perjudicar a las personas, reitero, a las empresas y a los países. Es el caso de ustedes a futuro. Por eso, insisto e insistiré constantemente, y como tarea ya de cajón, por así decirlo, que aunque no nos guste, pues te acostumbres a ver noticieros, te acostumbres a leer periódicos, y tú visualízate como empresario. Imagínate cómo atenderías ahorita el problema si tú fueras director de una empresa. ¿Cómo afectarías? Y ponte a pensar que tu empresa es una empresa dedicada a organizar eventos sociales, no sé, fiestas, despedidas, bodas, salones sociales. Imagínate que tú fueras empresario exitoso con una cadena de restaurantes, de cadenas de restaurantes, no sé, en Cancún, bueno, perdón, en Polanco, en Santa Fe, en zonas exclusivas. Y lo que está pasando ahorita. Entonces, ojalá no nos querramos ver en esta situación, por eso la importancia de usar todo esto. Bueno, vamos a perspectiva, compañeros. El mundo, la naturaleza, la vida social nos trae una serie de problemas que obviamente no los queremos, se presentan y que van a afectar a las personas, a las empresas y obviamente al Estado. El Estado se va a quedar sin recursos, sin dinero. Bueno, no tanto se va a quedar sin recursos, sino que va a tener los recursos, pero no va a tener para poder atender las emergencias que de repente se van a dar por algo imprevisto. Quizás nos ha pasado en la casa, ojalá no usted, que tenemos contemplado ya pues nuestros gastos, nuestro presupuesto.
pero nos viene de repente alguna enfermedad dentro de la familia, algo urgente que se requiere atender. Entonces ahí nos desfalcamos, ahí de repente pues andamos como locos buscando otro ingreso extraordinario para poder cubrir esta situación. Ante este tipo de contingencias, hasta este tipo de problemas, ¿de dónde el Estado puede obtener mayor dinero? Ya hablamos que existen los impuestos, los derechos, los productos, contribuciones, las condiciones de mejoras, los aprovechamientos, etcétera. Bueno, los ingresos extraordinarios pueden ser los impuestos extraordinarios. ¿Qué es un impuesto extraordinario? Es cuando el Estado crea nuevos impuestos, o bien a los ya creados les incrementa la tasa o el porcentaje que se va a cobrar sobre el cual debe de pagarse ese impuesto, compañeros. Para poder atender esas contingencias, estos imprevistos y según las circunstancias, obviamente, el Estado está facultado para poder crear nuevos impuestos. O también está facultado el Estado para poder incrementar los impuestos ya existentes a través de lo que viene siendo el aumento a lo que es la tasa de un 10 a un 15. No es lo mismo cobrarte el 10% o el 15%. No es lo mismo que nos cobren en la adquisición de un coche el 20% a otro que sea el 40%. Ese 20, ese 40%, la empresa que vendió ese coche lo tiene que mandar al Estado, se queda con su ganancia. Pero ese 20% que es el impuesto lo tiene que pasar al Estado. Y no es lo mismo mandarle al Estado el 20% al 40%. Por ejemplo, aunque todavía no existía, lo digo con respeto, en 1980 se crea el IVA, el impuesto al valor agregado. Este impuesto antes de los 80 no existía. El que existía, compañeros, era el impuesto sobre ingresos mercantiles, el famoso ISIM. Y porque en aquel tiempo, en los años 80, en Francia se crea este impuesto que trae grandes ganancias, entonces México y con muchos países pues deciden también establecer su IVA. Y a partir del 80 se crea el IVA. Como puedes ver, el IVA antes del 80 no existía. A partir del 80 y hasta la fecha es un impuesto nuevo. Es un impuesto que se creó y que por tanto se estableció con lo que viene siendo la situación del consumo en lo que viene siendo este tipo de situaciones como eso. No descartes que a futuro ya usted de repente el Estado diga se va a crear un nuevo impuesto. Entonces tú como empresario sabes que te va a afectar. Si te dicen va a haber un impuesto sobre los bienes muebles, estoy ejemplificando, que tienen las empresas, pues imagínate cuántos escritorios, cuántas máquinas, cuántas cosas tienes en tu empresa. Y sobre eso te van a crear un impuesto. Se va a crear un impuesto sobre las sucursales que tienen las empresas. Estoy dando ejemplos. Entonces tú como empresario tienes que estar al tanto de estos nuevos impuestos para que veas tus finanzas, tu contador y tu abogado y todos los que están vinculados a eso puedan tomar las medidas necesarias ante un nuevo impuesto que va a implicar el tener que pagar más y que muchas veces va a implicar el tener que subir los precios de tus productos. Y al subir los precios de los productos, tú bien sabes que puede ser que pierdas alguna clientela debido a que a lo mejor para mucha clientela ya no le va a ser posible adquirir lo que viene siendo tu producto comercial. Una forma en cómo el Estado puede subsanar sus imprevistos es creando nuevos impuestos. O bien, compañeros, incrementar los impuestos, el porcentaje a los ya existentes, a los ya establecidos. La ley del impuesto del IVA, como te decía, desde 1980 hasta la fecha ha subido varios incrementos. Originalmente en el 80 se dijo que iba a ser el 10% y así se estableció. Posteriormente subió un incremento al 15% y a la fecha es el 18% que se cobra por el consumo. Como puedes ver, si el Estado decide el día de hoy, por decir algo, a partir del 1 de marzo el IVA sube al 25%, pues sí, a las personas nos afecta, pero al Estado no le afecta. Al Estado va a implicar que entonces él va a recibir más dinero. Una forma fácil, una forma sencilla de cómo el Estado puede obtener ingresos ante contingencias o ante imprevistos que van a presentar. Yo siempre te digo a los productores, a los fabricantes, a los patrones, a los empresarios, el IVA que tú vas a cobrar ya no va a ser del 15, va a ser del 25%. Quien lo van a resentir van a ser los consumidores, pero pues al fin y al cabo, pues como pueblo hemos aguantado, somos aguantadores y pues protestaremos, mentaremos, diremos a las cebollas, pero
no queda más que hasta ahí, compañeros. Entonces, el Estado tiene una forma muy fácil, por así llamarlo, claro, se requiere el consenso, nada más es yo ordeno, el consenso de los diputados, senadores, Poder Legislativo. Se requiere que en un momento determinado el Poder Judicial, ante la demanda de amparos que presenten empresas personas físicas, presente pidiendo protección al sentir que están vulnerando sus garantías individuales, sus derechos. Entonces se requiere también que el Poder Judicial determine si ese incremento fue legal o fue ilegal, es decir, intervienen todos los poderes. Entonces, como puedes ver, la importancia de ir conociendo tu contexto, ir conociendo tu entorno, para que tú también vayas visualizando todo lo que te puede afectar o te puede perjudicar. Por eso te he dicho el diario oficial, porque mientras en el diario oficial no aparezca esa disposición que el IVA, es un ejemplo, sube del 15 al 25%, pues todo lo demás son rumores, son chismes, son lo que tú quieras. Ya cuando lo veas en el diario oficial publicado y te diga que a partir de tal fecha comenzará a aplicarse ese nuevo impuesto, entonces sí empieza a preocuparte. Pero para entonces tú ya como conocimientos de derecho, puedes decirle a tu abogado que se prepare para interponer un recurso de amparo, para pedir una apelación y estar en contra de esa ley porque te perjudica, te vulnera lo que viene siendo tu estabilidad económica, lo que viene siendo tus ingresos, tu patrimonio. ¿Sí? Tengamos otro ejemplo. En 1968, bueno, del 64 al 70, fue presidente de la República Mexicana Gustavo Díaz Ordaz, el gran asesino, el del 2 de octubre del 68. Independientemente de eso, durante el gobierno de Díaz Ordaz llevó a cabo los 19º Juegos Olímpicos, la 19ª Olimpiada. México fue el país anfitrión de lo que venían siendo por primera vez los Juegos Olímpicos, compañeros. Como tú bien sabes, este gasto o esta erogación, este dinero de construir estadios, mantener estadios, arreglar estadios, crear la famosa unidad habitacional de los deportistas y muchas cosas más. Obviamente venía gente del extranjero, había que dar la imagen de que México era un país del primer mundo, con carreteras, con banquetas, al menos las más importantes, en buen estado, en buenas condiciones. El gobierno sabía que tenía que gastar de más. El gobierno sabía, por tanto, que tenía que tener un dinero extra para cubrir esos gastos. Sabía que del presupuesto autorizado que se iba a autorizar no le iba a alcanzar a cubrir todo, porque ese presupuesto, como tú bien lo hemos visto, ya estaba destinado para el pago de maestros, el pago de burócratas, el pago de hospitales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Díaz Ordaz para poder atender esta contingencia, este imprevisto que, reitero, no es de carácter natural, es de carácter social, de carácter cultural, y aquí sí, pues previsible, porque obviamente no se dio de la noche a la mañana. Creo que con 2 o 3 años de anticipación al país anfitrión se le hace ver por parte de la organización de los Juegos Olímpicos que él ha sido seleccionado para que en 3 o 4 años organice estos Juegos, y entonces en 3 o 4 años antes los gobiernos empiezan a hacer sus preparativos, mantenimiento, instalación, construcción de estadios, de obra pública, lo que se quiere. Entonces se presenta pues no un imprevisto, pero una situación que requiere de dinero extra, de ingresos extras, de ingresos que no podemos sacar del presupuesto, del pago de maestros, del pago de construcción de hospitales para dárselo a los Juegos Olímpicos. Una forma fácil, una forma sencilla, fue crear un nuevo impuesto, un impuesto que hasta entonces no existía, famoso impuesto sobre la tenencia de los vehículos. Este impuesto no existía, es decir, hasta antes del 68, traer coche significaba pues simplemente tener tu licencia, darle el mantenimiento, y eso eran los gastos del coche. Hoy sabemos que tener un coche requiere que tengamos que pagar el impuesto sobre la tenencia, que nos lo quieren pintar hoy como el referéndum, pero al final es un pago, es lo mismo, y la famosa verificación, al menos en la zona metropolitana, para ajustar el motor y evitar que el motor esté contaminado. Entonces, como puedes ver, ante esta situación de tener que obtener mayores recursos, bueno, tuvo la brillante idea de crear un nuevo impuesto. Un impuesto que decía que todos aquellos que tuvieran coche, que tuvieran carro, tenían que pagar el impuesto sobre la tenencia vehicular. Y aunque en aquel tiempo se dijo que iba a ser nada más por 2 años, antes para sufragar los gastos y obtener el dinero suficiente para poder cubrir todo este evento, este magno evento, al final
pues se vio que es una fuente redituable de ingresos al gobierno, a los gobiernos. Porque los coches, como tú no sabes, se han multiplicado en gran cantidad, los automotores se han multiplicado tanto que imagínate cuánto dinero el gobierno obtiene por este impuesto. A eso le das la verificación, entonces aumentan las arcas del gobierno. Quizás otra forma fácil de cómo el Estado obtiene ingresos o cómo el Estado soluciona sus problemas cuando se presenta este tipo de situaciones, ¿sí? Aumenta el impuesto, crea nuevos impuestos, etcétera, al crear o al incrementar los impuestos en cuanto a la tasa o al porcentaje, pues como tú comprenderás, el Estado va a obtener mayores ingresos. No es lo mismo, insisto, decirle a los comerciantes que el IVA ya no es el 10, que ahora es el 15, que no es el 15, ahora es el 18, que ya no es el 18, sino va a ser el 25 o el 30% sobre el consumo total que lleve a cabo el consumidor. Entonces, el Estado recibía 15%, ahora va a recibir el 30%, el doble pues, por tanto el Estado duplica lo que viene siendo sus ingresos. Ahí está otra forma más de cómo el Estado obtiene ingresos extraordinarios para poder satisfacer sus necesidades. Cabe hacer notar que este impuesto, el impuesto sobre la tenencia de los vehículos, pues fue un impuesto engañoso, o es engañoso que actualmente se mantiene, a través de lo que se conoce como el referendo. Hoy ya no nos dicen que vamos a pagar la tenencia, dicen que vamos a llevar a cabo el refrendo de lo que viene siendo nuestro vehículo, y sobre todo nos lo le ponen candado diciendo que si no has hecho el pago de referéndum o de refrendo no te van a verificar tu coche, y si no verifican tu coche, en consecuencia no vas a poder circular. En caso de que circule sin verificación, sin referéndum, sabes que si un agente de tránsito se da cuenta, pues te va a detener, te va a multar, y por tanto va a sacar mayor dinero, como dicen coloquialmente, nos va a salir el caldo más caro que las albóndigas. Entonces, dicho impuesto engañosamente se mantiene con el nombre de referéndum, para complementarse con la verificación de los vehículos, como te decía yo hace rato. Hasta antes del 68 no existía este impuesto. Vamos a pensar que no hubiera habido Olimpiadas ni tampoco el Mundial de los 70 y luego creo que otro Mundial del 86. Tú que eres bambolero, sabrás si estoy bien en las fechas del 86 o estoy mal, pero bueno, es lo de menos. Si no hubiera habido estos eventos, a lo mejor al Estado no se hubiera ocurrido crear estos impuestos que nos afectan, que nos perjudican, y que en consecuencia nuestros coches andarían tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero al fin y al cabo no íbamos en el mundo del hubiera sido, sino del que ya lo es. De esta manera, el Estado, compañeros, insisto, creando nuevos impuestos, estableciendo nuevos porcentajes, es como el Estado de un solo plumazo, por así decirlo, pues obtiene mayores ingresos. E insisto también, tampoco lo hace así tan sencillito, tan literalmente, porque el Estado en todo caso, como te lo dije, requiere la aprobación del Poder Legislativo, y en todo caso que el judicial, cuando le interpongan amparos en contra de los actos de autoridad, porque ser el particular que están mirando sus derechos, pueda refrendar o pueda determinar si fue legal o no fue legal dicho impuesto. Y si la Suprema Corte determina que fue legal, que no hay ningún problema en cuanto a su legalidad de ese nuevo impuesto, ese incremento, pues ahora sí, como decimos, pues tejones, ya quedamos todos dentro de ese pago, dentro de esa contribución esa que debemos de hacer para que no haya ningún tipo de problemas, compañeros. Un aspecto muy importante. En México existe la llamada reforma fiscal. La reforma fiscal, compañeros, es un documento que expide el Poder Legislativo cada fin de año, cuya publicación o cuyo contenido, mejor dicho, aparece en el Diario Oficial de la Federación, en el famoso DO. En esa reforma fiscal que aprueba el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, se lleva a cabo una serie de adiciones, de complementos, una serie de derogaciones, de reformas a diversas leyes fiscales. Como tú sabes, año con año la vida sube con la venia o no la venia de los gobiernos. Año con año la vida se hace más cara, las cosas se hacen más caras, y en consecuencia el Estado tiene que ajustar sus tarifas, tiene que ajustar sus ingresos.
para saber ahora cuánto nuevo dinero necesita y de dónde lo va a obtener. Entonces ya es costumbre, casi en todos los países, que a fin de año, como se afina por parte del Ejecutivo lo nuevo que va a gastar para el siguiente año, 2021 para el 2022, 2022 para el 2023, entonces Hacienda, como ya lo hemos visto, que es la titular de manejar las finanzas del país, entonces hace su planteamiento y puede sugerir que el impuesto del IEPS aumente del 8 al 10%, que los cigarros suban en un 15%, la bebida alcohólica suba en un 14%, que dentro de las bebidas se incluyan ahora los refrescos y también las botanas, por así decirlo. Entonces, como ves, estamos adicionando, estamos complementando, estamos incrementando varias posiciones fiscales, haciéndole varias enmiendas. Como se modifica la ley del IVA, el impuesto a la renta, se modifican todo lo que es el aspecto fiscal en algunos artículos, en algunos capítulos, no al 100%, entonces a ese proceso de cambios, de adiciones, de reformas, de derogaciones, pues también puede ser que al revés. Puede ser que a lo mejor se establezca que el artículo 13 que establecía que las empresas tenían que pagar un impuesto del veintitantos por ciento por concepto de esto, desaparezca, lo abroguen, es decir, le quiten su vigencia. Entonces, como puedes ver, hay que estar al tanto de todo esto. Yo te invito a que a partir de ahora estés muy al tanto, a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, cuando esto empieza a ser otra vez noticia. Empiezan otra vez que el Poder Ejecutivo ya está planeando el nuevo presupuesto del siguiente año, que el Poder Ejecutivo contempla aplicar el impuesto a las medicinas para obtener mayores ingresos. Fíjate que ahorita las medicinas y otras cosas como son los alimentos no causan IVA. Pero si en un momento determinado el gobierno lo decide, pues causarían el IVA, o sea, te cobrarían el impuesto respectivo en la compra de un libro, en la educación, cosas por el estilo. Entonces, si esto se procedería o si esto se acordara, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Hay que estar muy al tanto y a partir de ahora pues vete enterando de cómo se mueve el mundo legislativo, las leyes, cómo se mueven las autoridades para ir viendo estos cambios, estos procesos. Mientras no se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues todo es chisme, todo es rumor. Que el presidente va a quitar, va a imponer el IVA en las medicinas, que el presidente, el Poder Ejecutivo, Hacienda, quiere que se cobre ya IVA en la educación, que los alumnos paguen el IVA en sus colegiaturas, que los alumnos paguen el IVA en sus inscripciones y reinscripciones, que la compra de libros ya también tenga un costo del IVA. Mientras no se publica en el Diario Oficial, compañeros, recuerda, todo es chisme, todo es rumor, no, nada es cierto. Por eso la importancia, insisto, de que te hagas adicto, te hagas partícipe del Diario Oficial. Como futuro administrador no puedes ser ajeno al mundo que te rodea, a lo que cambia. Imagínate que tú como empresario estás tan metido, tan ensimismado en tus broncas internas, que no es malo, es correcto, pero no todo es broncas internas. Se da el mes de diciembre, de noviembre, se comenta mucho que además no eres afecto a las noticias, dices que son puras mentiras, hoy se emplea el término puras fake news, y no sé qué tantas cosas, y pues mejor prefieres el Guardianes de la Liga Mexicana a ver el partido que estar oyendo noticias. Y hasta el mes de febrero te enteras que el IVA ya no es del 15, es del 25%, por decir algo, ¿no? Hasta medios de año te enteras que hay un nuevo impuesto o cosas por el estilo. Entonces, insisto, compañeros, hay que estar muy al tanto de este contexto en el cual vivimos. La forma de enterarnos es a través de las noticias, a través del periódico, a través del Diario Oficial, ya cuando estas sean oficiales, cuando estas ya sean formalmente válidas o vigentes o aplicables. Mientras no se aplique, mientras ahorita no aparezca en el Diario Oficial la ley que regula el uso de drogas, pues simplemente todo es un proceso. Recuerda que ya lo aprobaron los senadores, pero falta que lo aprueben los diputados. Y además de que lo aprueben los diputados, falta todavía de que el Ejecutivo también lo sancione, lo apruebe. Y no sea que en una de estas los diputados no lo deciden aprobar, o el presidente no lo decide aprobar y entonces vuelve otra vez y se prolonga este debate y esta aplicación de esta nueva ley.
Entonces, cada año, a partir del mes, se publica en el diciembre, y a veces cuando esto trae muchos problemas en enero, se publican todos los cambios que se presentan para el siguiente año en todas las leyes fiscales, para que el contador, el administrador, el ejecutivo, el abogado fiscalista, el contador y demás gentes interesadas puedan saber cuáles son los ajustes que tienes que hacer en tu nómina, en tu personal, en tus ingresos, en tus egresos, y por tanto puedas funcionar sin ningún problema de insolvencia, algún problema de falta de dinero, algún problema de falta de recursos económicos, compañeros. El diario oficial, como te decía, es un documento que expide para atender los requerimientos del presupuesto de egresos de la Federación, que propone el Poder Ejecutivo en coordinación con la Ley de Ingresos de la Federación. Ya te decía yo, quien se encarga de hacer todo esto es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que recauda el dinero, es el que obtiene el dinero, es el que maneja el dinero a través de la tesorería de la Federación. El Ejecutivo, por tanto, es el que, así como recauda el dinero, así también lo distribuye entre municipios, entre estados, entre secretarios de Estado, entre organismos centralizados, entre todo. Eso es para que haya este presupuesto. Cada secretaría, cada entidad federativa le manda al Ejecutivo a través de Hacienda todo lo que van a necesitar para el siguiente año. Entonces, imagínate lo que es cada secretaría, cada oficina, cada entidad federativa tiene que presupuestar cuánto va a gastar de salarios, cuánto va a gastar de salarios a sus empleados, a sus obreros, a sus ejecutivos, a sus directivos, cuánto se necesita para poder construir un puente, una carretera, un camino, un hospital, una universidad, etcétera. Cómo se va a distribuir ese dinero en los gastos propios del gobierno, como son la papelería, como son la gasolina y muchas cosas más, la publicidad, por ejemplo. Entonces, este documento, compañeros, se expide justamente para atender los requerimientos del presupuesto. E insisto, año con año se va a dar este fenómeno, año con año se van a soltar los chismes, los rumores de que se saca un nuevo impuesto, de que los diputados quieren quieren poner el IVA, en los libros, en la educación, etcétera. De forma fiscal, o este documento que se publica año con año, reitero, lo elabora, lo redacta, lo planifica el Poder Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Hacienda. Y una vez que tiene más o menos visualizada la cuantificación de lo que se va a erogar en suma total, lo que se necesita para Campeche, Yucatán, Durango, donde viene ahí toda la serie de gastos que va a realizar entidad y todas las demás, entonces se lo manda al legislativo, donde le propone al legislativo que el IVA deje del 18 y pase al 20%, que el impuesto a la gasolina deje de ser el 5% para que pase al 8%, que el pago de derechos por concepto de copias certificadas de un acta de registro civil ya no va a valer 50, va a valer ahora 90 o 120 pesos. Entonces todo esto lo tiene que saber el legislativo y en su momento oportuno lo va a aprobar o lo va a modificar. No sabes que tú dices que quieres que sea el 20%, no te voy a echar nada más hasta el 18, hasta el 17%. E insisto, mientras no se publica en el diario oficial, pues todo es especulación, todo es rumor, todo es chisme. Ya cuando tú lo veas en donde aparece la miscelánea fiscal, donde el observador ordena su publicación y donde establecen las diversas adiciones, complementos, reformas, derogaciones que se hacen en las siguientes fiscales, sabrás entonces que ya tendrás que empezar a cumplir, tendrás que acatar. Esos son los famosos impuestos extraordinarios. El dinero extra que el gobierno obtiene para poder atender contingencias o imprevistos, bien sea creando nuevos impuestos, si es que así se le permite dada la situación del país, o bien incrementando las tasas o los porcentajes sobre los cuales se establece el impuesto. Del 10 sube al 15, del 15 al 20, del 20 al 40 y así por el estilo. Otros ingresos extraordinarios son justamente los derechos extraordinarios. ¿Qué son los derechos extraordinarios? Pues el incremento de los precios de los servicios que proporciona el Estado, como el peaje en las casetas, la expedición de copias certificadas del registro civil,
Al Estado no le cuesta nada con decirle a las casetas que ahora ya no van a cobrar 20 pesos, sino van a cobrar 25 pesos. Y que en cuanto a los trailers, a los Torton o a lo que es el vehículo pesado, ya no van a pagar, por si hago 100, sino van a pagar 150. Entonces el Estado tenía contemplado recibir 100, pero va a recibir 150, 50 veces más. Y si eso le vemos que son 10,000 coches, 10,000 carros por día, o que son por X tiempo, imagínate entonces de dónde saca el gobierno dinero. Quizás lo vemos de una forma muy fácil. ¿Qué tanto es? ¿Sabes qué? Le ordena a la Secretaría de Coordinación de Transportes para que a su vez le ordene a CAPUFE, Caminos Puentes Federales de Servicios y Ingresos Anexos o Conexos, que cambie las tarifas. Claro, para que esto no suene tan ilegal, el gobierno tiene la cualidad de anunciarlo por noticieros, anunciarlo en la primera forma que pueda, para que la gente no sienta que fue un acto arbitrario, de por sí ya lo considera que es un acto arbitrario, sino que de antemano sepa cómo manejar la situación de que a fin de mes o a fin del mes de marzo, estamos en febrero, se va a aplicar un nuevo impuesto, se va a cobrar una nueva tarifa, y por tanto aquellos que dan viáticos a su personal, o que su personal va a salir de viaje, o sea, va por cuestiones de negocios, va a salir del país, bueno, va a ir a otra entidad federativa, y a sabiendas que va a tener que llevar casetas, gasolina, pues le va a dar viáticos. Pero contemplando el incremento a las cuotas de peaje de los caminos, de las autopistas, entonces tendrá que contemplar la forma de incrementar esos viáticos. Insisto, aparentemente es fácil como el Estado recauda dinero, como el Estado obtiene dinero. Una orden, claro, cuando se pueda, cuando no, a través del legislativo, sin oposición del judicial, etcétera, pero así es sencillo. Y sabes que la caseta pues no es regateable como como una mercancía, sino que ahí si te fija la capufe o la caseta que son 20 y tantos hay que pagar. Te fijas que son 80 y tantos, ahí tenemos que pagar y no hay forma de estar regateando, ya son porcentajes o tasas fijas. De igual manera tenemos los productos extraordinarios, compañeros. Sabemos que el Estado elabora productos, elabora mercancías, que el Estado también fabrica y vende productos. Ejemplo, la gasolina. El Estado pues obtiene el petróleo, lo manda a refinar a las refinerías, perdón por la redundancia, que hay en Texas, en Estados Unidos. Purifican, limpian esa gasolina de un material sólido, acuoso y negro, por así decirlo. Una vez que lo refinan pasa a un estado más líquido y de color rosado, de color claro. ¿Qué tanto le cuesta al gobierno decir que el litro ya no vale 20 pesos, sino vale 25, que ya no vale 25, vale ahora 30, 35? Pues aparentemente nada. Y precisamente por eso es como en gobiernos anteriores, un recurso que tenían los gobiernos era fácilmente, o sea, yo aumento el impuesto de la gasolina del diésel, y aunque la gente me abuchee y me diga de cosas, me recuerde no sé qué tantas cosas más, pues el gobierno sigue obteniendo mayores ingresos. Ahí está, jóvenes, lo que vienen siendo los ingresos extraordinarios. Claro, nos falta todavía, pero estamos visualizando cómo el Estado puede incrementar su presupuesto, cómo puede incrementar su dinero para atender contingencias, atender imprevistos, y aparentemente tiene varios mecanismos que le permiten llevar a cabo todo eso, claro, pero también lleva varias consecuencias, porque tú bien no sabes que si cuando el Estado sube las gasolinas, la verdad las empresas se ven obligadas a tener que subir sus productos, y la verdad subir sus productos precisamente para poder cubrir lo que significa ese nuevo impuesto. ¿Qué son los productos extraordinarios? Es el incremento a los precios de los productos que proporciona el Estado, como son la gasolina, el gas y otros productos más que elabora, que fabrica el Estado, los famosos gasolinazos. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos nuestra primera clase del día de hoy. Nos damos cita en unos cuantos segundos con la segunda clase de Derecho Fiscal.